Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 11 al 14. Una pregunta muy frecuente que hacen los estudiantes es: ¿cómo aplico lo que me han enseñado? A veces por falta de claridad, por falta de ejemplos prácticos, el conocimiento solo se queda en el salón de clases, sin saber cómo aplicarlo. Pero esto no sucede con la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos que se nos enseña doctrina, pero luego, a la luz de ello, nos dice cómo debemos aplicar esa doctrina que se nos ha enseñado. Esto es lo que vemos en la carta a los Romanos, capítulo 6. El apóstol Pablo, al inicio del capítulo 6, nos enseña lo que todo creyente debería saber. ¿Qué cosa? Que el creyente ha sido unido a Cristo y por tanto es debido a ello que el creyente ha muerto al pecado y ha resucitado para nueva vida. Pero el apóstol no se detiene ahí, sino que ahora, a la luz de lo que él ha enseñado, a la luz de lo que él ya ha explicado, exhortará a los creyentes a vivir a la luz de ello. El llamado es a aplicar lo que él ha enseñado. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar. Señor, venimos en esta mañana congregados como tu pueblo, con la intención de adorarte. Y en este tiempo, Señor, escucharemos de tu palabra. Señor, si tú no obras en cada uno de nosotros, es en vano. Te pedimos que tú traigas pues convencimiento a los creyentes, pero también salvación a aquellos que se encuentran pues alejados de tu pueblo, aquellos que no han creído en ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a comprender tu palabra, que pueda ser expuesta con claridad y únicamente para tu gloria. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como podrán haber notado, hemos estado estudiando la carta a los Romanos, pero no lo hemos hecho versículo a versículo, sino que primero tomamos el capítulo 5 de los versículos 1 al 5 y luego estudiamos el capítulo 6 de los versículos 1 al 4. El día de hoy estaremos tomando esta porción del capítulo 6 de los versículos 11 a 14. Estos versículos son muy importantes. ¿Por qué? Porque se centran en la vida práctica del creyente. En cómo el creyente, a la luz de lo que el apóstol ha enseñado, cómo el creyente debe vivir de acuerdo a ello. La carta a los Romanos nos enseña en sus 3 primeros capítulos que toda la humanidad está bajo condenación. Pero es a partir del capítulo 3, versículo 21, en donde se nos dice que Dios ha querido justificar a un pueblo gratuitamente por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos enseña que un hombre es declarado como justo, no por algún mérito u obra que él haya hecho, sino ¿cómo?
por medio de la justicia de Cristo. Es porque a ese hombre se le atribuye, se le imputa la justicia de Cristo. Y es por esta causa, por causa de la justificación, que se nos dice en el capítulo 5 que el creyente puede tener la plena seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido declarado como justo ha sido reconciliado con Dios. Aquel que ha sido declarado como justo puede acercarse, tiene entrada a la presencia del Padre. Estas y otras bendiciones más son las que encontramos en el capítulo 5, a causa de la justificación. Esto es algo en lo que cada creyente debe regocijarse. Sin embargo, ante tales noticias tan extraordinarias del capítulo 5, el apóstol tiene que corregir un mal entendimiento que estaba sucediendo en la iglesia. Algunos habían tomado esta verdad de la doctrina de la justificación como un pretexto para pecar. Por lo cual, al inicio del capítulo 6, encontramos que el apóstol tiene que corregir esta mala aplicación sobre la doctrina de la justificación. El hecho de que la justificación no dependa de mis obras, el hecho de que la justificación diga que cuando el pecado abundó, sobreabundó más la gracia, entonces significa que debo pecar más para que Dios sea más exaltado. ¿Significa que no importa la forma en que yo viva? ¿Podemos llegar a estas conclusiones? La respuesta es no, sino todo lo contrario. Y es lo que nos dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el apóstol. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol nos enseña con estas palabras que es imposible que un verdadero creyente pueda seguir hundido en el pecado. Si alguien vive de manera habitual en el pecado, si alguien lo practica, ¿qué está demostrando en realidad? Está demostrando que esa persona no es un verdadero creyente, que esa persona no ha sido realmente justificada. Lo cual nos deja ver que la justificación como la santificación son dos verdades que van juntas. Nadie puede decir que ha sido justificado sin ser santificado. Y la razón es que cuando una persona ha sido salva, no solo ha recibido el perdón de sus pecados, sino que el dominio del pecado es roto. Y no es que esa persona tomó la fuerte determinación de hacerlo morir por él mismo, sino que el dominio del pecado es tan fuerte que no puede ser quebrantado a menos que Dios mismo lo haga. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Dios rompe el dominio del pecado que había en aquel hombre o mujer? Lo hace a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es de eso de lo que nos habla en los versículos del capítulo 6, los versículos del 3 al 10. Por causa de la unión con nuestro Señor Jesucristo, es que el creyente ha muerto al pecado. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Por lo cual, ¿cómo podemos seguir viviendo en pecado si estamos unidos a Cristo? Dice el apóstol, es imposible. Pero no solo morimos al pecado, sino que también fuimos resucitados con Él para andar en nueva vida. Por lo tanto, el creyente es una persona que ha sido unida a Cristo. Y debido a ello, por causa de la unión con nuestro Señor Jesucristo, ha muerto al pecado y ha resucitado para andar en nueva vida. Lo que nos enseña la carta a los romanos hasta este punto es que nuestra relación con Dios ha cambiado, pues después de estar bajo su ira, tenemos paz para con Él. Pero no solo nuestra relación con Dios ha cambiado, sino que también nuestra relación con el pecado ha cambiado.
pues después de ser esclavos del pecado, ahora hemos sido libertados de él. Y todo esto a causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto de lo que ha hablado el apóstol hasta aquí tiene que ver con lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. No se nos ha dicho que nosotros hemos hecho algo. Pero ahora, a partir del versículo 11, a partir del versículo que vamos a estudiar, el apóstol nos enseña cómo el pueblo de Dios debe vivir a la luz de estas verdades que él ya ha enseñado en los primeros versículos y también de los capítulos anteriores. Es decir, ahora que el creyente posee una nueva voluntad por la obra de Cristo, es llamado a vivir de acuerdo con ella. Es por eso que en los versículos del 11 al 14 encontramos 4 mandatos, 4 mandamientos que todo creyente está obligado a obedecer. Y lo puede hacer porque está unido a Cristo y le ha sido dada una nueva voluntad. El primer mandamiento que encontramos, lo encontramos en el versículo 11, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol llama al creyente a considerar algo, un par de cosas. ¿Qué cosas? Que ha muerto al pecado y que ha resucitado para nueva vida en Cristo. Observemos en este pasaje que el apóstol no está diciendo, no les dice a los creyentes, ustedes mueran al pecado y vivan para Dios. No está diciendo eso. Está diciendo algo que ya ha sucedido en ellos, en cada creyente, como ya hemos aprendido. Ya es una realidad en el creyente, pero ahora el llamado del apóstol es: de acuerdo a la obra que Dios ha hecho en ustedes, vivan así. Pablo no lo dice como algo opcional. Pablo no dice, no pensó un día y dijo, hermanos, el otro día estaba pensando que lo mejor sería que ustedes... No, este es un mandamiento del apóstol, no es un consejo o sugerencia. La palabra consideraos es un imperativo, es una orden que cada creyente debe cumplir. Lo que nos está diciendo es lo que deberíamos hacer. Y quizás nos pueda sorprender, pero es aquí en el versículo 11 en donde encontramos el primer mandamiento de la carta. Es aquí donde encontramos que se nos ordena algo por primera vez. Del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 10, se nos había hablado de la condición de todos los hombres, pero luego se nos habla de lo que Dios hizo por su pueblo. ¿Qué hizo? Nos justificó, nos unió a Cristo, morimos al pecado por la obra de Cristo, fuimos resucitados con Él, entre muchas otras cosas. Todo esto tiene que ver con lo que Dios hizo por su pueblo. Pero hasta aquí no se ha dado ninguna orden, ningún mandamiento al pueblo de Dios. No se nos ha dicho, por ejemplo, ustedes mueran al pecado. No se nos ha dicho eso. No ha hecho ninguna referencia a lo que nosotros hayamos hecho, sino a lo que Cristo hizo. Pero ahora es que a partir del versículo 11 es lo que nos está diciendo el apóstol es: vivan de acuerdo con la obra que Dios ha hecho en ustedes. Primero se nos ha enseñado la doctrina y luego se nos dan los mandamientos. Ahora pasamos a la vida práctica. Lo primero que se nos pide es a considerarnos como Dios ha dicho que debemos considerarnos. ¿Cómo? Como muertos al pecado y vivos para Dios. La palabra que se traduce como considerados es un término contable que significa calcular, sacar cuentas, pensar minuciosamente. ¿Qué hace un contador?
Un contador, por medio de los datos que tiene, ¿qué hace? Llega a un resultado. Y eso es lo que el creyente es llamado a hacer. Tiene la verdad de la palabra. Entonces, es llamado a meditar, a pensar constantemente, a considerar la verdad que se ha dicho. Y una vez que lo ha hecho, una vez que lo ha entendido, en base a esa verdad, ¿a qué conclusión debería llegar el creyente? Yo que he sido unido a Cristo, he muerto al pecado y he resucitado para vivir para Dios. Esta es una realidad en mi vida y en la vida de cada creyente. Si tú has creído en Cristo, si tú eres un verdadero creyente, si has sido justificado, tú estás muerto al pecado y vivo para Dios. El pasaje no te está diciendo que morirás al pecado si crees en ello. No, está diciendo que ya has muerto al pecado. Tampoco te está diciendo que esta es una verdad solo para algunos creyentes. Y mucho menos se refiere a, ni siquiera, mucho menos se refiere a sugestionarnos para pensar de cierta manera. No es nada de eso. Está diciendo que si tú eres cristiano, esto ya es una verdad en tu vida y debes vivir a la luz de ello. ¿Y por qué se nos llama a ello? Porque muchas veces el creyente, por la lucha que aún tenemos, pues muchas veces pensamos que esto no es realidad en nosotros. Pensamos que todavía seguimos dominados por el pecado. Pero aquí el apóstol por eso nos llama a ello, a meditar una y otra vez en ello. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. En medio de la lucha en contra del pecado, el creyente debe aferrarse a esta verdad de que el creyente ha muerto al dominio del pecado. Esta es una de las cosas, hermanos, que nos ayudará en contra de la tentación. Cuando el creyente se aferra a la verdad, tendrá victoria en contra del pecado. No tengo que obedecer más al pecado porque he muerto al pecado. Ese es el pensamiento que deberíamos tener cada día al levantarnos, que ya no tengo nada que ver con el pecado porque morí a él. Esto es lo que debemos creer. Esta es la misma palabra que encontramos en la carta a los Hebreos. Vamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículos 17 al 19. En el versículo 19 vamos a encontrar esta misma palabra al inicio. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Aquí encontramos la palabra pensando, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué tenemos aquí? Abraham sabía que su hijo Isaac era el hijo de la promesa, el hijo que tuvo cuando su cuerpo ya estaba como muerto, el hijo del que de su descendencia vendría la simiente prometida que traería bendición a las naciones. Pero ¿qué sucede? Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Se rehusó a ello? No, sino que se detuvo por un momento, miró la situación, pensó en ello, consideró los hechos. Obviamente no fue nada fácil para él tener que entregar a su hijo, pero decidió hacerlo. Había sido llamado a entregar a su hijo, pero él pensando, considerando qué cosa, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham tenía una certeza, tenía la certeza de la promesa de Dios. Eso fue lo que le llevó a Abraham a ofrecer a su hijo. Tenía la promesa de Dios y eso fue lo que él consideró. Fue lo que tomó en cuenta, que Dios habría de hacer algo. No sabría cómo Dios lo haría, pero confiaba en que Dios obraría.
Y es esa misma certeza la que se nos llama a tener aquí en el pasaje. Confiar en lo que Dios ya nos ha dicho en los primeros versículos del capítulo 6, de que estamos muertos al pecado y vivos para Él. Ambas cosas son una realidad en tu vida si eres un verdadero creyente. Considera lo que Cristo ha hecho, medita en su obra, cree en ello. No es solo una verdad durante un tiempo, sino durante toda tu vida. Es verdad que puede ser una lucha, podemos llegar a pensar que puede ser una verdad para otros, pero no para mí. Pero la palabra te dice que sí lo es. Si estás en Cristo, en ello debes pensar, es lo que te ordena el pasaje, cree en ello. Se dice que cuando los esclavos eran dejados libres, muchos de ellos pues no lo creían, vivían con el terror de que un día volverían a ser esclavizados. Leyendo en un libro encontré el relato de una esclava que fue dejada en libertad y que llegó a otro país. Ella escribió: me miré las manos para ver si yo era la misma persona ahora que era libre. El sol brillaba como oro entre los árboles y sobre los campos, y me parecía que yo estaba en el cielo. Era libre. Sin embargo, no había nadie que me diera la bienvenida a la tierra de la libertad. Era una extraña en una tierra extraña, y mi hogar estaba en aquel viejo barrio, con todos mis allegados y hermanos. Pero llegué a esta solemne decisión: yo era libre. ¿Qué hizo esta esclava? A pesar de sus dificultades, ella se aferró a la verdad y vivió a la luz de ello. Así es como nosotros debemos hacer. Algunas veces podemos sentirnos como si fuéramos todavía esclavos, pero el llamado es a meditar una y otra vez en esta verdad. Ya has muerto al pecado si estás en Cristo. El pecado ya no es tu Señor. El pecado ya no manda sobre ti. Y recuerda que puedes tener tal seguridad porque no depende de algo de lo que tú hiciste, sino de lo que Cristo hizo. No se trata de cómo nos sentimos, sino de la verdad. Es en la palabra y no en nuestras emociones en donde encontramos la verdad. Por esa razón es que en este capítulo 6 se hace un énfasis en lo que deberíamos saber. Veamos cómo inician los siguientes versículos del capítulo 6. Versículo 3. ¿O no sabéis? Versículo 6. Sabiendo esto. Versículo 9. Sabiendo que Cristo. Y el versículo que estamos meditando, consideraos. Hay algo que el creyente necesita saber. Necesitamos tener un entendimiento correcto de la verdad. Si no conocemos la verdad, ¿cómo podremos vivir a la luz de ello? No podemos vivir en santidad si primero no conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso, primero se nos dice lo que deberíamos saber, y una vez que lo sabemos, una vez que hemos meditado en ello, somos llamados a vivir de acuerdo con ello. No es por nuestras propias fuerzas que viviremos en santidad, sino meditando en la palabra de Dios, aferrándonos a ella, renovando nuestra mente, recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. La victoria en contra del pecado comienza en la mente, y es la razón por la que el apóstol comienza con este primer mandato: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero esto no es lo único a lo que somos llamados a hacer. En los versículos siguientes, el apóstol continúa y nos sigue enseñando lo que deberíamos hacer, a aplicar las verdades que él ya ha enseñado. En el versículo 12 encontramos el segundo mandato: no reine el pecado. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De la misma manera en que la palabra consideraos del versículo 11 es un imperativo, es una orden,
también aquí la frase no reine el pecado es una orden para el creyente. ¿Qué ha hecho el apóstol? El apóstol nos ha llamado a meditar en los versículos anteriores. Nos ha llamado a que pensemos una y otra vez en él. Pero una vez que lo hemos hecho, ahora nos dice, actúen de esta manera. Actúan a la luz de esta verdad. El conocimiento que hemos adquirido no es para que permanezca solo en nuestras mentes, sino para que lo llevemos a la práctica. Cada creyente tiene la responsabilidad de vivir a la luz de ello. ¿Cómo debemos vivir? A la luz de lo que hemos recibido, no permitiendo que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Una vez que hemos entendido que hemos muerto al pecado, ahora debemos vivir como muertos al pecado. Es decir, no permitiendo que el pecado quiera establecer algún tipo de dominio en nuestra vida. Quizás esta frase, hermanos, podría parecernos un poco confusa. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho que hemos muerto al dominio del pecado. Con esta frase, el apóstol está diciendo que aquellos que han muerto al dominio del pecado pueden volver a ser gobernados por él. ¿Es lo que está diciendo el apóstol? La respuesta es no. Lo que está diciendo el apóstol es que el dominio del pecado ha terminado en el creyente. Ya no es más el amo del creyente. Pero eso no quiere decir que el pecado haya desaparecido en la vida del creyente, o que ya no tratará de dominar sobre nosotros. Eso no está diciendo el apóstol. Sin embargo, aunque el pecado intente volver a tomar dominio sobre nosotros, es imposible que suceda. ¿Y por qué podemos tener tal seguridad? Porque en el versículo 14 se nos da la promesa de que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es imposible que el pecado vuelva a dominar al creyente. No es posible que pueda volver a recobrar su dominio sobre el que ha sido unido a Cristo. Una vez que fue derrotado, no puede volver a reinar sobre nosotros. Sin embargo, el pecado quiere volver a hacerlo. Somos libres de su dominio, pero no de su presencia. Ya no hay más esclavitud del pecado, pero aún hay una lucha en contra de él. Por eso la frase no reine el pecado está en presente, porque se nos habla de una lucha continua que vamos a tener. El llamado aquí es que dejemos de actuar como si el pecado fuera nuestro amo, porque ya no lo es. Pensemos nuevamente en aquella esclava que fue dejada en libertad. Imaginemos que esta esclava un día se volviera a encontrar con su antiguo amo. Este hombre, al verla, seguramente le lanzará una mirada amenazadora y le dirá probablemente: esclava, quiero que regreses a servirme. ¿Qué tendría que hacer esta mujer? Lo más seguro es que ella contestaría: ya no puedo servirte más porque ya no eres mi amo. Incluso tengo una carta que avala mi libertad. Ya no te pertenezco más. Pero quizás ante esa respuesta de esta esclava, quizás este antiguo amo querrá tomarla por la fuerza. Pero aún así, esta esclava es llamada a negarse, a servirle. Y así el pecado viene, ya no es nuestro amo, pero vuelve y quiere que le obedezcamos. Quiere que le volvamos a servir como antes lo hacíamos. Y muchas veces viene con todas sus fuerzas, pero debemos negarnos, porque ahora tenemos otro amo, a nuestro Señor Jesucristo. Una vez nos gobernó el pecado, pero ya no somos más sus súbditos. Cristiano en el progreso del peregrino, si alguien lo ha leído, le contestó a Apolión de la siguiente manera: nací en tus dominios
pero estar a tu servicio es duro, y tu paga es tal que es imposible vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte, pero ya me he entregado al Rey de Reyes. ¿Cómo podría volver a ser tuyo? Dice Cristiano. Aunque el dominio del pecado ha sido quebrantado en la vida del creyente, el pecado vuelve y quiere que le obedezcamos. Y nos dice el pasaje que le obedezcamos en sus concupiscencias. Concupiscencias tiene que ver con aquellos deseos fuertes, con aquellos deseos y anhelos intensos que son contrarios a la voluntad de Dios. Son anhelos fuertes que quieren dominar sobre nosotros. Y aunque ya no puedan reinar en el creyente, estos deseos buscan ser satisfechos. Y aquí la orden es a no obedecerlos. Por tanto, el creyente es responsable si vive para el pecado o vive para Dios. Por eso el apóstol nos presenta el tercer y cuarto mandato en el versículo 13. Vayamos ahí, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol nos presenta dos mandatos más, uno negativo y uno positivo. El negativo es, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, y el positivo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ambos nos hablan de nuestros miembros. ¿Qué son nuestros miembros? Esto se refiere a las diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra lengua e incluso nuestra mente. Lo primero que tenemos es el mandato negativo: no presentéis sus miembros al pecado. El apóstol ha ido de lo más general a lo más específico, pues primero nos dice no reine el pecado, y ahora nos dice no presenten sus miembros a la iniquidad. Y tenemos que entender que el cuerpo en sí no es malo. El problema está en cómo usamos nuestros brazos, cómo usamos nuestros ojos, cómo usamos nuestras piernas, cómo usamos nuestra lengua, qué es lo que pensamos. Pero nuestro Señor nos enseña que el pecado se encuentra en nuestro corazón. Pero el pecado quiere que usemos los miembros de nuestro cuerpo para la maldad. El llamado aquí es que no permitas que tu cuerpo o ninguna parte de tu cuerpo sea utilizado para el mal. O en otras palabras, no uses tus miembros como antes lo hacías de ser creyente. Es lo que nos dice en los versículos 20 y 21 del capítulo 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando miramos nuestra vida anterior, ¿qué miramos antes de ser salvos? Vemos todas aquellas cosas que hacíamos, viviendo para nosotros mismos, cosas de las cuales nos avergüenzan, como dice el pasaje, cosas de las cuales ni siquiera queremos contar a otros. Sin embargo, aunque esta era nuestra forma pasada de vivir, todavía el pecado quiere que usemos nuestra boca para hablar de otros. El pecado quiere que usemos nuestras manos para tomar lo que no nos pertenece. El pecado quiere gobernar cada parte de nuestro cuerpo, pero el creyente no debe permitir que eso suceda. El llamado es que no vivamos de esta manera, sino en lugar de ello, la segunda parte del versículo 13 dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
no solo se nos habla de lo que no debemos hacer, sino que también de lo que sí deberíamos hacer. Se pasa de lo negativo a lo positivo. En lugar de presentar nuestros miembros a la iniquidad, se nos llama a presentarlos a la justicia. Pero no solo nuestros miembros, el pasaje nos dice que nos presentemos a nosotros mismos, a Dios. Presentaos es la misma palabra que encontramos en aquel pasaje conocido de Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo aquí este pasaje? Nos está diciendo que el creyente debe ponerse a disposición de Dios, entregarse por completo. Lo que Dios quiere que haga, eso debo hacer. Nosotros mismos y cada parte de nuestro cuerpo debemos ofrecerla a Dios para la justicia, para lo que es bueno. ¿Qué significa esto? Que el creyente obviamente es mandado, se refiere a obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. El llamado no solo es a negarse a hacer lo malo, no solo es no usar nuestros miembros para el mal, sino usarlos para vivir para Dios. Y es lo que nos enseña en la carta a los Efesios. Vayamos al capítulo 4, versículo 25 de la carta a los Efesios. Efesios 4, 25. Y no dejen ese capítulo, hermanos. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. No solo es dejar de mentir, sino usar nuestra lengua para hablar verdad. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es solo dejar de robar, sino trabajar con mis manos para compartir con el necesitado. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estás viviendo para la iniquidad o para la justicia? ¿Estás entregando tus miembros a la inmoralidad o a lo que es santo? ¿Estás presentándote a Dios o al pecado? ¿Usas tu lengua para hablar de otros o la usas para edificación? Santiago escribió que con nuestra lengua bendecimos a nuestro Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Cómo la estás usando? ¿Para maldecir? ¿Para quejarte? ¿Para hablar de otros? ¿Para hablar de cosas de las cuales ni siquiera estamos seguros? Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. En lugar de ello, debemos usarla para el bien, para consolar a otros, para hablar con paciencia. Incluso podrías no decirle a nadie lo que estás pensando de otro hermano. Puede que nadie lo sepa, pero Dios sí lo sabe. Y el llamado aquí es, detente. No uses tu lengua para el mal, ni siquiera tus pensamientos. En lugar de ello, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Si lo que voy a decir no es para bien, es mejor callar. ¿Cómo usas tus ojos? ¿Los usas para la lujuria o para lo que es bueno? No pienses que no has pecado solo porque no llevas a cabo el acto externo. Nuestro Señor dijo, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:28. Podrías pensar que eres fiel a tu esposa solo por el hecho de que no has llevado a cabo el acto externo. Pero si tú ves con lujuria a otra mujer, lo cual incluye ver pornografía,
es como si cometieras el acto mismo. ¿Cómo usas tus oídos? ¿Los usas para escuchar chismes, para escuchar cosas inmorales? En lugar de ello, preséntalos para todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensar. Filipenses 4:8. Incluso, ¿cómo estás usando tu mente en este momento? ¿La estás usando pensando para lo que tienes que hacer una vez que salgas de aquí o para atender a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo como alguien que ha muerto al pecado o has permitido que algunos pecados permanezcan en tu vida? A pesar de que los grilletes del pecado han sido rotos por la obra de Cristo, ¿aún te los enredas como si fueras todavía un esclavo? No estamos hablando de perfección, pero si tú presentas tus miembros al pecado, el pecado te va a arruinar. El pecado va a destruir tu vida espiritual. David se dio a la lujuria, permitiendo que el pecado lo dominara por un tiempo. Y hemos aprendido de las consecuencias que tuvo. Ananías y Zafira se dejaron dominar por la codicia. En lugar de llenar su corazón con la palabra de Dios, y lo llenaron con la mentira de Satanás y cayeron muertos. Pero en cambio, tenemos el ejemplo de José, quien vivía lejos de su familia, en una cultura llena de idolatría, pero él decidió no usar sus miembros al pecado. Por su parte, Job hizo pacto con sus ojos, pues ¿cómo habría de mirar a una virgen? Ellos presentaron sus miembros usándolos para aquello a lo que a Dios le agradaba. El pecado viene y dice, estaría bien si tomaras algo, estaría bien si miraras por ahí. Nadie lo sabrá, pero Dios sí lo sabe. No ofrezcas tus miembros al pecado. Si los has ofrecido al pecado, por la gracia de Dios, pueden ser usados para la justicia. Pero entonces depende de mí, depende de lo que yo pueda hacer. La salvación es de principio a fin por el Señor. Pero nosotros somos responsables de nuestra santificación. Por eso es que encontramos estos mandamientos en donde se nos pide que hagamos algo. Sin embargo, esto no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Tampoco estamos diciendo que vencer el pecado será algo fácil. Hay pecados que son muy complicados y quizás necesitas buscar al pastor para recibir consejo. Pero generalmente cuando caemos en estas cosas es porque somos negligentes. Muchos se lamentan por haber hablado algo que no deberían haber dicho, por haber visto algo que no deberían. Pero el problema es que no están usando los medios que Dios nos ha dado. Y por eso continuamente caen. La única manera en la que podamos usar nuestros miembros para la justicia es dependiendo de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 19:13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista clamó y pidió ser librado de la soberbia, que la soberbia no se enseñoreara de él. Es decir, él reconocía que no tenía fuerzas en sí mismo. Señor, guarda mis ojos de ver aquello que no te agrada. Guarda mis oídos. Pero no solo debemos orar, sino que también debemos tomar decisiones en contra del pecado. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. No se refiere a que nos mutilemos físicamente, sino a las decisiones, a lo drástico que tenemos, las cosas que tenemos que hacer en contra para no pecar, para presentar nuestros miembros a la justicia. Si alimentamos el pecado, cada vez será más difícil, cada vez se irá fortaleciendo más y más. Por eso es que incluso en ocasiones tendremos que huir, dice 1 Corintios 6:18, huye de la inmoralidad. Hermanos, ¿acaso eso no fue lo que hizo José?
¿Acaso eso no fue lo que Pablo le aconsejó a Timoteo? ¿No fue lo que hicieron estos hombres para no presentar sus miembros a la injusticia? No presentes tus miembros, sino preséntate a ti mismo para Dios. Procuremos presentarnos delante del Señor como obreros que no tienen de qué avergonzarse. La lucha en contra del pecado no es algo fácil, parece una tarea muy difícil de cumplir, pero es por eso que esta sección termina con una promesa de gran aliento. En medio de la batalla tenemos una promesa. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de darnos 4 mandatos, el apóstol trae una gran promesa. Son palabras de mucho ánimo y consuelo para el creyente, pues aquí se promete que el pecado no se enseñoreará de nosotros. No volverá a ser nuestro amo, no podrá volver a dominarnos. Es una gran promesa. Nosotros solemos colgar en las paredes de nuestra casa aquellas promesas que nos traen mucho consuelo. Esta es una de ellas que deberíamos tener, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Podemos ser engañados creyendo que el pecado todavía tiene dominio sobre nosotros, pero el llamado aquí es, cree lo que se te está diciendo. No es la palabra de un hombre, sino la de Dios. No hay ninguna posibilidad de que el pecado siga reinando en tu vida si eres un verdadero creyente. Aunque el pecado intente recuperar el dominio que una vez tuvo, dice el pasaje, que no es posible. Eso no sucederá, es una afirmación de la palabra de Dios. Y no es por las resoluciones que yo pueda hacer, sino porque Dios no lo permitirá. El pecado nunca podrá recuperar el dominio que una vez tuvo en el creyente. Por más que lo intente, no podrá. Y podemos hallar gracia, hermanos, porque aun cuando caemos en pecado, pues nos dice el pasaje, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este pasaje no quiere decir que la ley ya no está vigente. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley. La ley sigue vigente, nos enseña cómo debemos agradar al Señor, pero la ley no puede salvarnos. La ley vino para mostrarnos nuestro pecado, para ver nuestra incapacidad, para llevarnos a Cristo, pero no puede darnos perdón. El perdón solo lo obtenemos por la gracia de Dios mostrada en la cruz del Calvario. Es en esa gracia en la que están todos aquellos que han creído en Cristo. Hemos visto 4 mandatos que se nos dan en estos pasajes. Son 4 mandatos que todo creyente tiene que obedecer. Consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. En segundo lugar, no permitas que el pecado quiera reinar. En tercer lugar, no presentes tus miembros a la iniquidad. Y en último lugar, preséntate a ti mismo y a tus miembros a la justicia. Es fácil leer estos pasajes y creer que el apóstol habla de otros, pero no de mí. Pero si tú eres creyente, puedes cumplir con cada uno de estos mandamientos, porque estás bajo la gracia. La gracia de Dios es la que te capacita para cumplirlos. Y recuerda que luchar contra el pecado no es lo mismo que estar bajo su dominio. El que está esclavizado no lucha en contra de él. Como dijo alguien, meditemos en este capítulo 6 una y otra vez hasta que nos asombremos de la gracia de Dios. Y una vez que lo hacemos, luego de hacerlo, vivamos a la luz de ello, no permitiendo que el pecado reine más en nuestra vida, ni presentando a nuestros miembros a la injusticia, sino presentándonos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Pero siempre recordemos que no hacemos nada de esto para ser aceptos delante de Dios. Somos aceptos solo por Cristo, únicamente por lo que Él ha hecho, por su obediencia. Nada de lo que podamos hacer nos hará más aceptos. Entonces, cuando el pecado venga,
Cuando llame a la puerta, no tenemos que responder porque hemos muerto a Él. Pero si tú no has creído en Cristo, no puedes considerarte entre aquellos que han muerto al pecado y que viven para Dios. Esto no es para ti si no te has arrepentido. Quizás tengas satisfacción por entregar tus miembros a la iniquidad, pero pronto se convertirá en amargura y se te llamará a cuentas por cómo usaste tus miembros. Tú no puedes decir que estás bajo la gracia porque no has creído en Cristo. Estás bajo la ley y la ley te dice que eres maldito porque no puedes cumplir. Pero lo que dice Pablo es que vengas a Cristo, ven a quien sí cumplió la ley y arrepiente de tus pecados. Si crees en Él, serás declarado como justo. Ya no habrá ninguna condenación y podrás vivir en victoria sobre el pecado y tendrás vida nueva. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19.